Siempre dije que el mar no entiende las bromas. En tierra uno puede empujar una silla, levantar la voz y luego decir que era para quitar hierro. En cubierta, no. Allí una hebilla suelta, una mano en el hombro o medio paso de más se vuelven verdaderos antes de que nadie pueda explicarlos. Adrián, mi yerno, nunca tuvo paciencia para eso. Tenía costa clara, 2 lanchas de paseo y vídeos donde todo parecía joven, limpio y fácil. Sabía gobernar una embarcación, pero respetaba más el plano bonito que la regla que no se ve. Aquel sábado Irene, mi hija, me pidió que saliera con ellos. Adrián preparaba una grabación familiar para un ecohotel que podía darle la temporada. «Ve, Víctor, si vas tú, Irene irá más tranquila». Entendí lo que no dijo. Con Adrián, Irene pocas veces iba tranquila. En el puerto deportivo nos esperaba Lara Borja con cámara y micro. Adrián me dio una palmada en el hombro. «Hoy eres nuestra garantía viva, Víctor. Salvamento, abuelo, experiencia, confianza pura». Miré la lancha. Los chalecos estaban colgados a popa, no puestos. Miguel, mi nieto, jugaba con mi viejo silbato metálico. «Miguel, el chaleco abrochado», le dije. El niño obedeció. Adrián torció la boca. Estamos a 2 pasos. Para el plano queda fatal tanta correa. La correa no queda fatal si el crío cae al agua. Irene sonrió a Lara con esa tensión que yo ya conocía. Adrián colocaba personas, música y sonrisas. A mí me puso en la popa, con la costa detrás, para que vendiera confianza. Le dije que no era actor. Puedo mirar un motor o una parte de viento. Vender seguridad con una sonrisa nunca fue lo mío. Salimos despacio. El agua estaba casi lisa, con una ondulación larga que golpeaba de lado cuando la lancha quedaba parada. Para un vídeo era una mañana perfecta. Para confiarse, no. Miguel se sentó cerca de mí. Llevaba el chaleco cerrado y el silbato en la mano. Irene, por primera vez en la mañana, se rió sin mirar a Adrián. Pensé que tal vez media hora tranquila no le haría mal a nadie. Entonces Adrián gritó desde el puesto. «Lara, ahora el trozo bueno». Abuelo, nieto, mar. «Víctor, ponte un poco más a la derecha, que se vea la cala». No me gustó ese abuelo, dicho como marca comercial, pero me moví. En familia a veces uno no elige la palabra, elige el silencio que viene después. Llegamos junto a una pared baja de roca clara. Adrián cortó máquina para grabar sin ruido. El sitio era bonito, pero la lancha quedó atravesada a la pequeña ola. Darío Cortés, su marinero, lo notó. «Patrón, aquí deriva un poco», dijo. «2 minutos, Darío, no me mates el ambiente». Adrián vino hacia mí con esa sonrisa de hombre que ya escucha los aplausos. «Víctor, quítate el silbato un momento. Parece de curso de socorrismo». Miguel apretó los dedos. «Es del abuelo». «Ya lo sé, campeón, pero vendemos experiencia premium». Me quité el silbato y lo dejé en el asiento. No quería que Adrián lo convirtiera en otra broma. Lara levantó la cámara. La luz roja se encendió. Adrián me puso una mano en el hombro. «Cuando hasta Víctor Salcedo viene con nosotros», dijo al objetivo, «un hombre que se pasó media vida sacando gente del agua, esta ruta es segura. ¿Verdad, papá?» Me llamaba papá solo delante de otros. A solas yo era Víctor. Miré su mano. Apretaba más de lo necesario. «La ruta puede ser buena», dije. «La seguridad no se presume, se comprueba». Irene bajó la mirada. Lara no bajó la cámara. Adrián no podía enfadarse delante del objetivo, así que eligió la alegría. «Ya lo ven», dijo. «Control de la vieja escuela. Vamos a refrescar un poco el ambiente». Entendí el movimiento medio segundo antes de que ocurriera. La mano de mi hombro se deslizó a la espalda. Su cuerpo entró contra el mío con esa decisión breve que luego permite decir, solo fue un empujón. Alcancé a tocar el pasamanos, pero no a agarrarlo bien. «Refréscate, viejo». La risa me golpeó antes que el agua. Caí de lado. El borde de la lancha me dio en el hombro y el mar se cerró encima de mí con un ruido sordo. Tragué sal. Tiré de los brazos y sentí el chaleco flojo, demasiado flojo. Antes de grabar,
Adrián había pedido que no lo apretáramos tanto porque las correas cortaban el plano. Yo había dejado una hebilla sin ajustar. Eso me humilló más que la frase. No el agua, no la risa. El hecho de que yo, que había pasado media vida corrigiendo esas tonterías, hubiera cedido por no discutir delante de mi hija. Arriba alguien gritó, creo que Irene. Luego Miguel, con una voz que todavía oigo cuando cierro los ojos. Salí a la superficie tosiendo. Vi el casco blanco, las gafas oscuras de Adrián, la luz roja de la cámara y la cara de mi nieto. Miguel no se reía. Tenía la mirada de un niño al que acaban de romperle una regla del mundo. «Está bien», gritó Adrián. Víctor es de hierro. El aro no lo tiró él, lo tiró Darío. Se arrodilló, me acercó el cabo y dijo bajo, «Don Víctor, agárrese, cuidado con el hombro». Me agarré. Sabía mantenerme, pero mi nieto estaba allí, y un niño no necesita ver a su abuelo compitiendo en orgullo con un hombre que confundió una lancha con un escenario. Cuando me subieron a cubierta, me senté junto a la borda y escupí agua en la palma. Me ardía el hombro. Irene se arrodilló a mi lado, blanca. «Papá, por Dios». Adrián estaba de pie, demasiado sonriente. Ya está, ha sido un susto. Víctor, tú me entiendes. Una broma para romper el hielo. Lara, esto luego lo cortamos. O dejamos 2 segundos y queda simpático. A la gente le gusta lo natural». Levanté los ojos hacia él. En esos momentos todos esperan que uno grite. Yo podía haber hablado de chalecos, de menores a bordo, de un patrón que empuja a un pasajero para vender alegría. Pero Miguel seguía mirando. Irene temblaba. Darío tenía la vista en el suelo. Lara sostenía la cámara baja. Aún así, la luz seguía encendida. No le monté una escena. Solo me abroché el chaleco hasta el final. Despacio. Una hebilla, luego otra. Después recogí el silbato del asiento. Estaba mojado de salpicaduras. Se lo di a Miguel. «Guárdamelo, que no se pierda». El niño cerró la mano alrededor del metal con una seriedad que pesaba más que el propio silbato. Adrián soltó una risa corta. «¿Veis? Orden restablecido. El abuelo es duro». Después de eso el mar dejó de ser bonito. Irene casi no habló. Miguel no soltó el silbato. Darío revisó el aro y se ajustó su propio chaleco pensando que yo no lo veía. Lara ya no pidió otra toma. Adrián, en cambio, habló sin parar. El hotel, el ambiente familiar, la temporada, la gente demasiado sensible. En el regreso intentó ponerme otra vez la mano en el hombro, satisfecho, casi después de un número preparado. Me aparté. La sonrisa se le cayó un instante. Luego miró la cámara y volvió a ser el capitán de la fiesta. En el porto puse el pie en el pantalán y noté que me temblaban las piernas. No era miedo, era rabia contenida. Irene quería llevarme al centro de salud. Le dije que no. El hombro se movía y el agua ya salía a golpes de tos. Necesitaba una camisa seca y la casa en silencio. Adrián me alcanzó junto a la pasarela. «Víctor, no te lo tomes así. Se me fue un poco la mano, pero era para darle vida. No vamos a hacer de esto». Lo miré. En el mar, Adrián, algo pequeño hunde. La cara se le endureció. Ya empezamos. Entonces lo comprendí. No iba a disculparse. Iba a esperar a que mi dignidad se secara. Yo me iría, Irene pediría calma, Lara montaría el vídeo, Darío callaría por el trabajo y Adrián lo llamaría broma familiar. Aún así me fui. No lo había perdonado. En un puerto lleno de turistas no quise regalarle otra escena. Antes de salir, giré una vez. Lara estaba revisando la pantalla. Adrián se inclinó sobre ella y dijo algo que no oí. Luego levantó la voz, lo bastante para que todos lo escucharan. «Si queda raro, ponemos que Víctor se tiró por voluntad propia. Como momento espontáneo funciona». No miró hacia mí al decirlo. Sonrió a la cámara, a los futuros clientes, al contrato que todavía no tenía. A mí, no. Irene quiso venir detrás, pero Adrián la llamó con ese tono que convertía cualquier desacuerdo en problema de familia. Miguel se quedó junto a ella, con el silbato escondido en el puño. Cuando nuestros ojos se cruzaron,
No supe decirle si los adultos podían empujar a alguien al agua y llamarlo juego. Solo le hice una señal pequeña con la cabeza. Él asintió, serio. Me marché por el paseo con la sal pegada al cuello y el hombro ardiendo. Detrás, Adrián seguía hablando de cortes, música y sonrisas. Yo ya sabía que aquella no había sido la última palabra. Solo había sido la primera mentira dicha después del agua. En casa, Carmen no preguntó 2 veces. Abrió antes de que yo sacara la llave, me vio la sal en el cuello, la manga pegada al hombro y esa forma torpe de sujetar el brazo, y se apartó. Pasa. Cuando una mujer lleva 40 años contigo, sabe distinguir una caída de una humillación. Me dejó una toalla, puso agua a calentar y esperó. Adrián hizo una gracia, dije. Las gracias no dejan el hombro así. Me quité la camisa despacio. El golpe contra el borde de la lancha ya empezaba a ponerse morado. Carmen lo miró sin tocar. ¿Miguel lo vio? Asentí. Eso fue lo que la enfadó de verdad. No el agua ni la camisa mojada, el miño. ¿E Irene? También. Carmen dejó la toalla sobre la mesa. Entonces ella va a llamarte antes de cenar. No me equivoqué al casarme con ella. Me duché sin mover mucho el brazo. Oía a Carmen en la cocina haciendo más ruido del necesario con las tazas. No era contra mí. Era contra la versión que Adrián ya estaría fabricando. El móvil vibró cuando todavía tenía el pelo mojado. Mensaje de Irene. Papá, dime que estás bien. Adrián dice que lo has tomado peor por el susto. No quiere que esto se haga grande antes del hotel. Leí la frase 2 veces. Según esa versión, el tamaño del hecho dependía de mi voz, no de una mano en mi espalda. Carmen leyó por encima de mi hombro. Ya empieza. No respondí enseguida. Me senté junto a la ventana y apoyé el teléfono boca abajo. Durante años había creído que no contestar en caliente cuidaba a Irene. Esa tarde empecé a sospechar que mi silencio era también un mueble más en la casa de Adrián. Irene llamó a los 10 minutos. No dijo perdón al principio. Dijo, «Papá, ¿te duele mucho?» Su voz venía apretada, como cuando era niña y esperaba que nadie viera lo roto. Duele lo justo. Adrián está nervioso. Dice que se pasó, pero si esto se comenta ahora el hotel se echa atrás. Hay gente que depende de la temporada. Miré a Carmen. Ella levantó las cejas. Gente, temporada. Siempre aparecían otros cuerpos cuando Adrián necesitaba esconder el suyo. ¿Te ha pedido perdón a ti?, pregunté. Irene tardó. Papá, es una pregunta sencilla. Está alterado, no quiere que Miguel piense mal de él. Solté aire. En mi oficio, cuando alguien no contestaba una pregunta sencilla, la respuesta ya estaba flotando boca abajo. Miguel vio lo que pasó. Miguel es un niño. Si nosotros lo calmamos, se le pasará. No me gustó ese nosotros. Yo había pasado demasiados años metido ahí. No hacemos ruido, no discutimos delante del crío, no arruinamos una oportunidad. Irene, tu marido me empujó desde una lancha. Al otro lado hubo un silencio pequeño, lleno de muebles, de respiraciones y de alguien moviéndose cerca de ella. Dice que no fue así, que tú te moviste y él hizo el gesto en broma. No me dolió que Adrián mintiera. Me dolió oír la mentira pasar por la boca de mi hija con zapatos limpios. ¿Y tú qué viste? Esta vez el silencio fue más largo. Vi que todo se fue de las manos. No respondí. Carmen cerró un cajón con demasiada precisión. Irene empezó a llorar sin hacer ruido. Papá, solo te pido que no lo hundas ahora. Primero que firme el hotel, luego hablaremos. Luego siempre llega tarde, dije. No lo dije fuerte. Por eso dolió más. Irene cortó poco después, prometiendo pasar por casa con Miguel. No dijo que Adrián vendría. Yo agradecí al menos esa pequeña verdad. Vinieron al caer la tarde. Miguel entró primero, sin correr. Tenía 12 años, pero aquel día parecía haber dejado una parte de la infancia en la cubierta. Llevaba mi silbato en la mano, envuelto en una servilleta de papel. «Abuelo, se mojó». «Los silbatos de verdad se mojan», le dije. Lo raro es que no suenen después. No sonrió.
Se sentó en la silla frente a mí y puso el silbato sobre la mesa como se deja una prueba. Irene se quedó de pie junto a la puerta de la cocina. Carmen le dio un beso seco, de esos que dicen, «Eres mi hija, pero no me pidas que sea ciega». Miguel miró el moratón de mi hombro. Papá dice que fue para hacer reír. Irene cerró los ojos. «Miguel». «Quiero saberlo», dijo el niño. «Si alguien empuja a otro al agua y todos se ríen, ¿eso cuenta como broma?» No había tribunal en el mundo más difícil que esa mesa. Yo podía salvar a Irene con una frase blanda. Podía decir que los mayores a veces hacen tonterías, que su padre no quería hacer daño, que el mar estaba tranquilo. Podía poner yeso limpio sobre una madera podrida. Pero Miguel había visto la mano. Había visto mi chaleco flojo, la cara de Darío, el silencio de su madre. Mentirle era enseñarle que la fuerza sirve si después tienes suficientes adultos alrededor para cambiarle el nombre. Tomé el silbato. La arena había entrado en la ranuga. «Una broma termina cuando el otro también puede reírse», dije. «Si alguien acaba en el agua y el que empujó sigue mandando, ya no es una broma». Miguel bajó la cabeza. Irene se llevó una mano a la boca. Carmen puso delante del niño un vaso de agua, pero no le acarició el pelo. Lo dejó pensar. Irene se quedó hasta que Miguel salió al patio con Carmen. Entonces se sentó frente a mí. «Papá, no sabes cómo está Adrián». «Sé cómo estoy yo». «No es lo mismo. A ti te duele el orgullo, a él se le puede caer la empresa». La miré despacio. Irene se dio cuenta tarde de lo que había dicho. «No quería decir eso». «Pero lo has dicho». Se tapó la cara. Por un momento vi a mi hija, no a la mujer de Adrián. La niña que siempre prefería ceder antes que oír una puerta cerrarse fuerte. Adrián había aprendido a usar esa parte de ella. El móvil de Irene vibró. El nombre de Adrián apareció iluminado. Contestó en voz baja. «Estoy con papá». «No, no ha llamado a nadie». «Sí, se lo he dicho. Adrián, ahora no». Con media conversación bastaba. Adrián no preguntaba por mi hombro, preguntaba por mi silencio. Cuando Irene colgó, había una carpeta en el teléfono. «Mira, es la presentación para Pablo Melero, el del Eco Hotel. Tú apareces como asesor porque Adrián te respeta». Me acercó la pantalla. Había una fotografía mía del verano anterior, en el puerto. Debajo ponía, «Supervisión de seguridad. Víctor Salcedo, antiguo instructor de salvamento». No recordaba haber autorizado esa frase. Había revisado motores, cabos y chalecos porque Miguel iba a subir. Adrián había convertido favores de abuelo en sello comercial. «¿Ves?», dijo Irene. «Tu nombre ayuda. Si ahora dices que todo fue terrible, Pablo pensará que el proyecto no es serio». Le devolví el teléfono. Si mi nombre ayuda, entonces mi nombre también responde. Irene no encontró qué contestar. Se levantó para llamar a Miguel. Antes de irse, se detuvo en la puerta del patio. «Papá, por favor, no le des la razón a quienes dicen que los mayores ya no entienden cómo se trabaja ahora». No sé si quería herirme o repetir una frase oída en casa. A veces una hija trae en la boca la voz de su marido. Si trabajar ahora significa empujar a un hombre al agua y llamarlo contenido, entonces no lo entiendo, dije. Se fue con los ojos rojos. Miguel me abrazó con cuidado, evitando el hombro. Cuando salieron, el silbato se quedó sobre la mesa. Carmen lo cogió y me lo dio. El niño lo dejó a propósito. Lo miré. Tenía sal seca en la ranura y una marca nueva. Fui al cajón de herramientas y saqué una aguja fina. Carmen no me dijo que descansara. Sabía que mis manos necesitaban hacer algo limpio. Mientras sacaba la arena, el teléfono vibró otra vez. Esta vez era Adrián. «Víctor, he hablado con Irene. No compliquemos la cosa. Lara puede montar el momento como algo espontáneo. Si Pablo pregunta, diremos que fue idea tuya refrescarte. Tú quedas como campeón y todos ganamos». Todos ganamos. Apagué la pantalla. Probé el silbato muy bajo. Sonaba mal, ronco, pero sonaba. Carmen me miró. «¿Qué vas a hacer?» «De momento, nada en caliente. Eso ya lo hace siempre». Tenía razón, por eso añadí,
pero tampoco voy a prestar mi nombre. Esa noche no llamé a Adrián, al hotel ni a Lara. Solo puse el teléfono, el silbato y una libreta vieja sobre la mesa. En la primera página escribí: chaleco sin abrochar, cámara encendida, mi nombre en la presentación. No era una denuncia, era una forma de no dejar que la versión de Adrián ocupara toda la casa. Antes de dormir, Carmen apagó la luz del pasillo y dijo: Víctor, una cosa es no gritar, otra es dejar que te usen. Me quedé despierto mucho rato. Por primera vez desde que salí del puerto, el golpe del hombro me importó menos que esa fotografía mía en la presentación. Adrián no solo se había reído de mis reglas, las estaba vendiendo. A la mañana siguiente fui al puerto deportivo antes de que el calor levantara olor a gasoil. No se lo dije a Irene ni a Adrián. Si uno quiere saber cómo trabaja una empresa, no avisa al dueño. Costa Clara ocupaba 2 amarres al fondo, junto a una caseta blanca. La lancha del día anterior estaba limpia por fuera, sin rastro de lo ocurrido. El mar tiene esa crueldad. Devuelve la superficie lisa. Darío Cortés estaba agachado junto a la popa, revisando una manguera. Al verme, se levantó de golpe. «¡Don Víctor!». «Darío». Me miró el hombro. «Estoy de pie». No insistió. Era buen muchacho. Manos de trabajar y ojos de quien calcula cada frase porque tiene un jefe que convierte cualquier duda en traición. «Adrián no ha llegado», dijo. «Mejor». Se quedó quieto. En el puerto, mejor puede significar muchas cosas. Solo quiero mirar una cosa. No subí a la lancha. Desde el pantalán vi los chalecos colgados, el aro y una carpeta azul sobre una caja. Tenía una pegatina vieja. Lista salida familiar. Era mía. La había escrito para que Miguel aprendiera que antes de navegar se cuenta lo aburrido. Darío siguió mi mirada. «La usamos como base». «¿La usáis o la enseñáis?». Se rascó la nuca. «Don Víctor...». No lo apreté. Abrí la carpeta. Había marcas de Darío, cabos, extintor, parte de viento. También había tachones recientes junto a chalecos abrochados antes de salir, y tripulación puede cancelar salida por seguridad. Al lado, suena alarmista para cliente. No necesité preguntar quién. Darío cerró la carpeta con cuidado. «Yo no quiero problemas, don Víctor». «Entonces no los fabriques». «No los fabrico yo». Lo dijo tan bajo que casi se lo llevó el ruido de una deriza golpeando un mástil. Miré la lancha, después a él. Darío tenía una mancha de grasa en la muñeca y un corte pequeño en el dedo índice. El tipo de señales que no salen en los vídeos de temporada. «¿Qué pasó ayer después de que me fuera?». Tragó saliva. «Adrián dijo que usted estaba exagerando, que Lara lo cortaría bonito. Irene estaba mal, el niño también. No te pregunté por la familia». Darío bajó los ojos. Dijo que para el hotel no podía parecer que aquí mandan los miedos de un jubilado. La frase me entró limpia, no por el insulto, por la utilidad. Adrián no necesitaba odiarme. Le bastaba con volver pequeñas mis reglas delante de quienes cobraban de él. Un hombre con polo del puerto pasó saludando. Darío esperó a que se alejara. «Pablo Melero viene el jueves», añadió. «El del Eco-Hotel. Quiere ver el sistema de salidas, seguros, plan de ruta, todo. Adrián le ha dicho que usted nos asesora». «¿Y tú qué le has dicho?». «Nada, yo no hablo con clientes». «Pero sabe salir con ellos al agua». Eso le hizo levantar la vista. Había cansancio ahí y una vergüenza que no era culpa. Si digo que algo no está bien, Adrián dice que soy marinero, no socio. Si callo y pasa algo, soy el que tenía que haberlo visto. Conocía esa trampa. La había visto en patrones jóvenes, en empresarios de verano, en padres que decían «solo un rato», mientras el niño subía sin chaleco. El responsable real siempre aparece cuando la foto ya no sirve. «¿La carpeta se queda aquí?», pregunté. «Sí, pero si Adrián sabe que la ha visto». «No la he visto mi letra». Iba a marcharme cuando Lara apareció por el pantalán con una mochila al hombro y un vaso de café. Se paró al verme. Durante un segundo tuvo la cara de quien busca la salida más educada. «Víctor, ¿cómo está?». «De pie». Darío encontró una tarea urgente dentro de la caseta.
Lara se quedó conmigo junto a la lancha. Ya no llevaba la seguridad de la chica que grababa una mañana bonita. Tenía ojeras y el pelo recogido sin cuidado. «Ayer no debí seguir grabando», dijo. «Ayer todos hicimos algo que no debimos». No le regalé absolución, pero tampoco la empujé contra la pared. Tenía 28 años y una cámara. Adrián tenía una empresa, una familia y el timón en la mano. «Adrián quiere el material antes de comer», dijo. «Me pidió que dejara la caída como un momento divertido, que si se oye mal, tapo el audio con música». «¿Se oye?» Lara miró hacia la caseta. «Se oye todo». No pregunté «¿todo qué?». Ella lo entendió. La frase, el golpe, Irene gritando. Darío diciendo que le pase el cabo. Y antes, cuando Adrián pide que los chalecos no queden tan apretados. El puerto siguió igual. Motores pequeños, voces, una radio lejana. Pero dentro de mí algo se ordenó. La verdad no era completa, nunca lo es una grabación. Pero había dejado de ser solo mi palabra contra la versión de Adrián. «No quiero salir en internet», dije. «No voy a subirlo, ni a venderlo. Pero tampoco quiero montar una mentira si luego esa lancha sale con clientes». Por primera vez, Lara no hablaba como creadora de contenido. Hablaba como alguien que había visto una mano en una espalda y ya no podía fingir que era encuadre. «Guarda el original», le dije, «sin editar, y no se lo mandes a Adrián entero». «¿Se va a enfadar?» «Ya está enfadado, solo busca a quién culpar». Adrián llegó antes de lo que esperaba. Venía con gafas oscuras y el paso rápido de quien cree que la prisa le da autoridad. Al verme junto a Lara, frenó. «Vaya, reunión sin mí». «Paseaba», dije, «por mi amarre. Por un puerto donde todavía conozco gente». Lara bajó la vista al café. Darío salió de la caseta con una llave inglesa. Adrián sonrió, pero la mandíbula no. «Víctor, te agradezco la preocupación, pero no puedes venir a poner nerviosa a la plantilla por lo de ayer». «Tu plantilla ya estaba nerviosa. Mi plantilla cobra porque yo consigo clientes». Señaló la carpeta azul. «Y clientes se consiguen transmitiendo seguridad, no metiendo miedo. Esa lista tuya está bien para escuela. Nosotros hacemos rutas cortas». «Ayer también era corto». La sonrisa desapareció. «Ayer fue una broma mal medida. Ya está. No puedes convertirlo en doctrina». Abrió su tablet. Me enseñó la misma presentación, con familias en cubierta, agua azul y mi cara en una esquina bajo la palabra confianza. «Pablo quiere verte asociado. Eso da tranquilidad. No te robo nada, te pongo en valor». Poner en valor no es poner mi nombre donde yo no decido. Adrián se inclinó hacia Darío. «Quítalo de autoridad de tripulación para cancelar salida. Suena a que aquí cualquiera manda menos el patrón. Y lo de chalecos abrochados, déjalo como recomendación, no como norma». Darío no se movió. «Adrián, es una presentación, no un manual de funeraria». Lara levantó los ojos. Yo no dije nada. A veces conviene dejar que el hombre escriba su propio retrato. Adrián se volvió hacia mí. «Mira, Víctor, te aprecio, pero esto ya no es tu época. La gente compra experiencia, no reglamentos. Si cada salida parece un examen, se van con otro. Si cada salida depende de esconder normas, no es experiencia, es suerte». Siempre tan dramático. No contesté. Darío miraba la carpeta azul. Lara guardaba el café sin haber bebido. En sus caras vi algo que Adrián no podía montar. Cansancio de gente que sabe demasiado para callar tranquila. Me acerqué a la carpeta y la dejé donde estaba. No me llevé papel ni hice foto. Adrián esperaba un gesto que pudiera llamar ataque. No se lo di. «Mi nombre sale en esa presentación», dije. «Mientras salga, tengo derecho a saber qué se está tapando debajo». «No se tapa nada. Entonces no te molestará que Pablo lo vea completo». Adrián dio un paso hacia mí. Darío también se movió, apenas, pero lo vi. «No amenaces a mi empresa en mi propio amarre». «No es amenaza, es peso, lo mismo que el agua».
Esta, aunque no la mires. Me fui antes de que el puerto se convirtiera en teatro. A mis espaldas, Adrián soltó una risa seca para recuperar público. Darío, de verdad, quítame esas paranoias de viejo de la presentación. Y Lara, mándame un corte limpio, sin caras largas. Quiero alegría, no un documental de accidentes. Seguí andando. Paranoias de viejo, corte limpio, alegría. Entendí que el empujón no era un error aislado, sino una costumbre. Usar mi nombre para vender seguridad y mi edad para borrar mis reglas. Al llegar a la salida del puerto, el móvil vibró. Era un mensaje de Lara. Tengo el original guardado aparte. No se lo he mandado entero. No respondí. Miré el mar entre los mástiles y pensé en Miguel, en el silbato, en la fotografía de la presentación. Por primera vez, mi rabia dejó de buscar una frase y encontró una pregunta concreta. ¿Cuántas personas iban a subir a esa lancha confiando en una seguridad que Adrián solo quería imprimir en una diapositiva? Adrián no esperó al jueves. Esa misma tarde envió al grupo familiar un vídeo de 32 segundos. Lo abrí en la cocina, con Carmen al lado y el silbato ya limpio sobre la mesa. Música alegre, plano de la cala, Miguel riendo antes de que todo pasara, mi cara en la popa. Luego un corte brusco, agua, espuma, yo saliendo con ayuda de Darío. Encima una frase en letras blancas, cuando hasta el abuelo se anima a refrescarse. No estaba el empujón, no estaba «refréscate, viejo», no estaba Irene gritando, no estaba Adrián pidiendo que los chalecos quedaran más flojos. Solo quedaba un viejo mojado convertido en chiste manso. Debajo Adrián había escrito «Borrador simpático, familia, para que veáis que no hay drama. Víctor, si das ok, Lara lo pule». Carmen puso la taza en la mesa con cuidado. «Si das ok». No contesté en el grupo. Llamé a Irene. ¿Has visto el vídeo? Sí. ¿Y? Se oyó una puerta cerrarse al otro lado. Bajó la voz. Papá, por lo menos no sale lo peor. Eso no lo hace mejor. Lo hace falso. Adrián dice que si ponemos algo serio, Pablo pensará que hay conflicto interno. Hay conflicto interno porque Adrián empujó a una persona al agua. Irene respiró con la paciencia tensa de quien cree que el otro complica una suma sencilla. No te estoy pidiendo que mientas, solo que no le des importancia pública. La importancia pública la puso él cuando sacó una cámara. Hubo silencio. Carmen me hizo un gesto para que no subiera la voz. No hacía falta. La voz que no sube a veces pesa más. Dile a Adrián que no autorizo ese vídeo, dije, y que retire mi fotografía de la presentación hasta que hablemos de seguridad de verdad. Papá, de seguridad, Irene, no de orgullo. Adrián llamó 5 minutos después. No empezó con saludo. ¿Ahora también quieres dirigir el marketing? Quiero que no vendas una mentira con mi cara. Tu cara, tu cara. Víctor, parece que te haya robado una herencia. Es una foto familiar, una mención bonita y un vídeo que hasta te deja bien. La gente verá que eres un hombre con humor. La gente verá lo que tú le cortes. Se rió sin ganas. Mira, el Oquel no va a entender un drama de suegro y yerno. Quiere confianza. Tú das confianza. ¿Qué quieres, que ponga un cartel diciendo aquí el abuelo se enfadó porque le salpicó el agua? Quiero chalecos abrochados antes de salir. Se calló. ¿Qué? Quiero revisión de motor firmada antes de cada ruta. Parte de viento visible. Darío debe tener autoridad escrita para cancelar una salida si ve riesgo. Máximo de pasajeros respetado, aunque el cliente pague extra. Y quiero que mi nombre no aparezca como asesor si no puedo decir cuándo algo está mal. Adrián aguantó 2 segundos. Luego soltó aire por la boca. ¿Ves? A eso me refiero. Hablas de esto como de cruzar el Atlántico. Son paseos de 40 minutos. La gente se ahoga también en 40 minutos. No me des clases. Entonces no vendas las mías. Carmen, desde la otra punta de la mesa, levantó los ojos. Había una pequeña aprobación ahí, pero también miedo. Ella conocía a Irene. Sabía que cada palabra mía llegaría a casa de mi hija convertida en amenaza. Adrián bajó la voz.
Hay sueldos, Víctor, reservas, una temporada corta. Si Pablo se asusta, no solo caigo yo. Nadie te pide que caigas, te pido que salgas bien. Me pides que admita delante de todos que soy un irresponsable. No, te pido que dejes de actuar como uno. Colbó. No fue un portazo, pero casi. A los pocos minutos Irene envió un audio. Lo puso Carmen. Yo no quería sostener el teléfono. Papá, Adrián está fatal. Dice que le has hablado tratándolo de delincuente. Yo sé que se equivocó, pero también sé que nos estás poniendo contra la pared. Si quieres que pida perdón, pídelo, pero no mezcles el negocio. Miguel está escuchando todo. Carmen paró el audio antes del final. ¿Lo ves? Ya eres tú el que mezcla. Lo sé. ¿Y? Que esta vez no voy a desmezclarlo por ellos. No era venganza, todavía no. Era cansancio de limpiar la mesa donde Adrián volcaba siempre el vaso y todos miraban al trapo. Lara escribió al anochecer: no voy a publicar el corte sin tu permiso. Adrián insiste en que quite el audio. Tengo copia del original. Le respondí solo una frase: no lo uses para humillar. Guárdalo para que no mientan. Me contestó con un pulgar, nada más. Me pareció suficiente. La verdad no necesitaba hacerse viral para existir. Esa noche Miguel me llamó desde el móvil de Irene. Hablaba bajo. Abuelo, papá dice que si no sale el vídeo, la gente pensará que pasó algo malo. Pasó algo malo. Pero si todos dicen que no. No terminé la frase por él. Le dejé sentir el hueco. A los 12 años uno ya sabe cuándo una casa está actuando. Miguel, tú no tienes que escoger versión. Solo recuerda lo que viste. Vi que te empujó. Oírlo de su boca me dolió y me alivió a la vez. Entonces no dejes que nadie te convenza de que tus ojos son un problema. Irene debió entrar en la habitación porque el niño cambió de tono. Tengo que colgar. Antes de cortar añadió: ¿el silbato ya suena? Sí, ronco, pero suena. Como tú. Fue la primera vez que sonreí desde el agua. Al día siguiente, Pablo Melero envió un correo que Irene me reenvió sin comentario. El Ecohotel confirmaba una salida de demostración para el jueves. Ruta corta, 2 representantes, revisión de protocolo y posible acuerdo de temporada. Mi nombre aparecía en copia, no como invitado, como asesor de seguridad vinculado al proyecto. Me quedé mirando esa línea. Adrián había avanzado antes de que yo aceptara nada. Si callaba, mi silencio sería aprobación. Si hablaba, Irene diría que hundía la empresa. La trampa era limpia. Respondí a todos. No puedo figurar como asesor ni dar conformidad hasta revisar por escrito procedimientos mínimos. Chalecos abrochados antes de zarpar. Tripulación con potestad de cancelar por seguridad. Revisión de motor y refrigeración. Límite de pasajeros y criterio meteorológico. Sin eso, mi nombre debe retirarse. No puse nada del empujón ni de la frase. Quería que Pablo leyera un problema profesional, no una pelea de cocina. Adrián tardó 11 minutos en llamar. ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? Sí. Has puesto a Pablo a pensar que somos un desastre. Le he puesto a pensar en lo que debería estar en cualquier salida. ¿Me estás chantajeando con tu nombre? No, estoy retirando un permiso que nunca te di. Gritó algo lejos del auricular. Luego volvió con la voz más baja, más peligrosa. Irene está llorando. Cerró ahí la frase. Quería usar a mi hija como cabo para atarme. Me dolió, pero por primera vez no agarré el cabo. Entonces deja de ponerla entre tu negocio y tus mentiras. Pablo Melero respondió por la tarde. Su correo era breve. Gracias, Víctor. Precisamente necesitamos claridad antes de vincular el hotel a cualquier operador. Mantenemos la demostración del jueves. Rogamos que Costa Clara aporte procedimiento actualizado y confirmación de responsabilidades. Adrián no escribió al grupo. Irene tampoco. Ese silencio hizo más ruido que los audios. Yo imprimí el correo y lo dejé junto a mi libreta. Carmen lo leyó. Esto ha dejado de ser solo familia. Nunca lo fue.
Ella no discutió. Se sentó conmigo y puso hielo nuevo sobre el hombro. El moratón había cambiado de azul duro a amarillo sucio. Una herida grita y luego se extiende. Antes de cenar, Irene apareció sola. Traía los ojos hinchados y una carpeta bajo el brazo. Adrián dice que acepta algunas cosas, dijo. Chalecos, parte de viento, lo normal. Pero no quiere que Darío tenga autoridad para cancelar. Dice que eso lo deja vendido delante de la tripulación. Si un patrón necesita que nadie pueda pararlo para sentirse patrón, no es patrón. Irene apretó la carpeta. Papá, por favor, el jueves solo mira, di que está encaminado y después arregláis lo demás. La miré con cansancio. Quería abrazarla y quería sacudirla. Hice lo único que podía hacer sin romperla más. Ire, yo puedo ayudar a que salga seguro. No puedo ayudar a que salga falso. Se fue sin despedirse bien. En la puerta se detuvo. Parecía esperar que yo cediera en el último segundo. No cedí. Esa noche recibí otro mensaje de Lara. Adrián me pide un corte donde parezca que te tiraste tú. No lo voy a hacer, pero ten cuidado. Está diciendo que le estás saboteando la firma. Apagué el teléfono y miré el calendario. Faltaba una semana para la demostración. Una semana para que Adrián eligiera si quería una ruta segura o una versión bonita. Yo ya había elegido lo único que podía elegir. No poner mi nombre debajo de una mentira. La semana hasta el jueves no fue tranquila. Adrián dejó de escribir en el grupo familiar y empezó a hablar a través de Irene. Eso era peor. Un mensaje suyo podía borrarse. Una hija llorando se queda en las paredes. El martes por la mañana, Darío me mandó una foto. No había texto, solo el compartimento del motor. Una manguera de refrigeración con mancha húmeda en la abrazadera y sal seca alrededor. No era avería de hundirse en 10 minutos, pero sí de esas que un hombre presumido llama aguanta, hasta que deja de aguantar con pasajeros. Respondí, no salgas así. Darío tardó 3 minutos. Se lo he dicho. Dice que después de la demo se cambia, que para la prueba corta no pasa nada. Escribí y borré 2 respuestas. Al final puse, si lo sabes y sales, la responsabilidad deja de ser solo suya. No contestó. Ese día arreglé una bisagra, limpié otra vez el silbato y procuré no mirar el teléfono cada 5 minutos. Carmen no intervino. Sabía que hay silencios que no son calma, sino cálculo. Por la tarde llegó un audio de Irene. Papá, Darío está poniendo pegas. Adrián dice que todos se asustan por tus correos. La pieza no es grave. Si pudieras pasar mañana y mirar, se acabaría la discusión. No respondí. Ya no era discusión. Era lo viejo. Adrián tensaba una cuerda. Irene me pedía sujetar el otro extremo, y si yo soltaba, la culpa caía sobre mí. El miércoles, a las 7:15, llamaron al timbre. Carmen estaba pelando patatas. Me miró antes de abrir. Si es él, no le dejes entrar con voz de capitán. No hizo falta preguntar. Adrián estaba al otro lado de la reja. No llevaba gafas. Eso ya era una forma de pedir. Tenía la camisa arrugada, el pelo mal peinado y el teléfono en la mano. Al verme intentó sonreír, pero no le alcanzó la cara. Víctor, necesito hablar contigo. Habla. Miró hacia la calle. Parecía creer que los vecinos formaban parte de mi plan. ¿Aquí? La última vez que estuviste en mi cubierta tampoco buscaste un sitio privado. Tragó saliva. Carmen dejó de pelar dentro de la cocina. Se oía el cuchillo quieto sobre la tabla. Vale, me lo merezco, pero ahora no vengo por eso, no vengo por eso. Esa frase me dijo todo antes de que siguiera. Darío se niega a salir mañana si no se cambia la manguera. El mecánico del puerto no puede hasta el viernes. Pablo viene a las 10. Si se cancela la demo, el hotel firma con Marina Azul. Tengo reservas, anticipos, 2 sueldos pendientes. No puedo perder esto por una pieza que tú sabes revisar en 15 minutos. ¿Y qué quieres de mí? Que vengas mañana temprano, la mires y digas que podemos hacer una salida corta. Si hace falta, firmas que lo has comprobado. Con tu nombre, Pablo se queda tranquilo. No mencionó disculpa, no mencionó el agua, no mencionó a Miguel. El mismo hombre que me había llamado viejo en cubierta estaba de pie en mi puerta porque ese viejo
Servía como sello. ¿La pieza está bien? Está vigilada. No te pregunté si está vigilada. Adrián golpeó suavemente la reja con los dedos. No me hagas esto ahora. ¿Esto? ¿Sabes lo que quiero decir? Me puede salvar la temporada. Detrás de él se abrió la puerta de un coche. Irene bajó antes de que pudiera contestar. No sabía que venía con él. Esa fue otra respuesta. «Papá, por favor», dijo desde la acera. Carmen apareció a mi espalda, secándose las manos con un paño. «Irene». Mi hija no entró. Se quedó junto a Adrián, con el bordillo convertido en una línea de juicio. «Darío está asustado», dijo. «Adrián también. No te están pidiendo que mientas, solo que mires. Si tú dices que no se puede, no se sale. Pero si se puede, no bloquees todo por lo otro». Lo otro. Mi caída ya había bajado de categoría. Era lo otro, una caja incómoda que todos empujaban con el pie para que no estorbara al contrato. «¿Adrián te ha pedido perdón?», preguntó Carmen. Irene se volvió hacia ella, herida. «Mamá, ahora no». «Siempre es ahora no», dijo Carmen. Adrián levantó las manos. «Lo siento, ¿vale? Lo siento. Se me fue de las manos. Hice una estupidez. Pero si mañana no salimos, no solo pierdo yo. Darío pierde, Lara pierde el trabajo. Irene lleva meses organizando reservas. ¿Eso también es justicia?». Era la primera vez que usaba la palabra «lo siento». La soltó como quien paga peaje, no como quien mira el camino. «Si yo voy», dije, «miro la embarcación. Si hay riesgo, se para. Si se puede arreglar, se arregla. Pero no firmo nada que no sea verdad». Adrián apretó la mandíbula. «Necesito que Pablo oiga que estás con nosotros». «No, necesitas que Pablo crea que estás seguro». «Es lo mismo. Por eso tienes un problema». Irene se llevó las manos al pecho. «Papá, no le hables así. Está intentando arreglarlo». La miré. Me dolió verla defendiendo una puerta que se cerraba sobre ella también. «No, Ire, está intentando conservarlo». Adrián cambió de estrategia, bajó la voz. Eso en él siempre era más peligroso que gritar. «Víctor, tú sabes que puedo hacerlo bien. Me has visto en el mar. No soy un loco. Ayer, lo de la manguera, vale, debí cambiarla antes. Pero también sabes que muchos salen con cosas peores. No me condenes por querer aguantar una mañana. Nadie te condena. Te estoy diciendo que no salgas si no está bien. ¿Y si está bien según tu criterio, lo dices?». «Lo digo». «¿A Pablo?». «A quien esté delante». «¿Y firmas?». Ahí estaba. No había venido por mis ojos. Había venido por mi nombre escrito. «Firmo solo lo que vea y solo si queda por escrito quién manda parar una salida». Otra vez Darío. Otra vez la seguridad. Adrián miró a Irene con desesperación calculada. Ella bajó la mirada. Por primera vez no salió de inmediato a completar su frase. Carmen lo notó también. «Mañana a las 8», dije, «antes de que llegue Pablo, sin turistas, sin música, sin cámara». Darío abre motor. Revisamos manguera, abrazadera, refrigeración, chalecos, aro y radio. También parte de viento y lista de pasajeros prevista. Si algo no está, no se sale. «Pareces una inspección». «No, una inspección avisa por escrito. Yo solo soy el viejo al que viniste a buscar». Adrián recibió el golpe en silencio. Irene, en cambio, cerró los ojos. La frase de la lancha había vuelto a la puerta de mi casa y ya no sonaba graciosa. «Vale», dijo él, «a las 8. Y una cosa más», levantó la cabeza. «Mañana no voy a hablar de lo del agua si no me obligas. Pero si me pides que lo llame broma delante de Pablo, diré la verdad». Adrián sonrió sin alegría. «Siempre tienes que tener la última palabra». «No, solo la mía». Se fueron sin entrar. Adrián caminó hacia el coche con la rigidez de quien había pedido ayuda y aún quería parecer el que daba órdenes. Irene se quedó un instante junto a la reja. «Papá, si mañana lo ayudas, ayúdalo de verdad». «Eso haré». «No, quiero decir, no vayas a dejarlo mal».
Carmen hizo un movimiento a mi espalda, pero no habló. Me tocaba a mí. Irene, si una pieza está mal y yo digo que está bien, ¿a quién estoy ayudando? Mi hija apretó los labios. A veces parece que prefieres tener razón a tener familia. La frase entró más hondo que el golpe del hombro, porque era injusta, pero no venía de una mala persona. Venía de una mujer cansada de sostener una casa donde el hombre que gritaba siempre parecía más frágil que todos. Yo prefiero que mi nieto no aprenda que la familia sirve para tapar riesgos, dije. Irene subió al coche. Adrián arrancó demasiado rápido para una calle estrecha. Carmen cerró la reja, luego se apoyó en ella. ¿Eso ha dolido? Sí. ¿Vas a poder dormir? No mucho, no dormí casi nada. A las 5 ya estaba despierto. Preparé una bolsa con linterna, guantes, una llave pequeña, cinta, mi libreta y el silbato. Carmen lo vio y frunció el ceño. ¿El silbato también? Me recuerda para qué voy. Ella me puso una mano en el brazo sano. Vas a ayudar a personas, no a rescatar a Adrián de sí mismo. Asentí. Esa era la línea. Si la manguera podía arreglarse, la arreglaría. Si Darío necesitaba respaldo, se lo daría. Si Pablo necesitaba claridad, la tendría. Pero Adrián no iba a recibir de mí lo que había venido a buscar de verdad. Una firma limpia encima de una semana sucia. Cuando salí, el cielo empezaba a aclarar sobre los tejados. El mar aún no se veía desde mi calle, pero se olía. Y por primera vez desde la caída, ese olor no me llevó al agua. Me llevó al pantalán de la mañana siguiente, donde la ayuda y la mentira iban a estar esperándome en la misma lancha. Llegué al puerto a las 7:50. Darío ya estaba allí, con la tapa del motor abierta y cara de no haber dormido. Adrián caminaba junto a la caseta mirando el reloj. Al verme, levantó una mano. Bien, gracias por venir. No dije nada. Dejé la bolsa en el pantalán y me puse los guantes. La lancha olía a sal, combustible y producto de limpieza. Cuando algo está demasiado perfumado en un barco, a veces tapa lo que importa. Arranca un segundo, le dije a Darío. Solo ralentí. Adrián dio un paso. ¿Hace falta? Pablo llega en 2 horas. ¿Por eso? Darío arrancó. El motor tosió, encontró ritmo y empezó a escupir agua. Pero el chorro venía irregular. No era dramática la avería. Por eso era peligrosa. Las dudosas convencen al imprudente. Me agaché. La manguera tenía una fisura pequeña junto a la abrazadera. Al tocarla, dejó humedad en el guante. La sal seca decía que no era de esa mañana. «Para», dije. Darío apagó. Adrián se acercó. ¿Y? Así no sale con pasajeros. Su cara cambió. «Víctor, no empecemos. Es una ruta corta. Si se calienta, volvemos. Si se calienta con el hotel a bordo, ya no vuelves como empresa seria. ¿Pero se puede hacer o no? Se puede arreglar, no se puede fingir». Darío bajó la cabeza, pero soltó aire. No era alegría. Era alivio de no estar solo con una decisión que su jefe llamaba miedo. Necesito una manguera de ese diámetro, 2 abrazaderas y alguien que no quiera venderme milagros, dije. Darío levantó la mano. Conozco a Julio, el mecánico del varadero. Si le digo que es para una salida con hotel, viene. Adrián cerró los ojos. Si llamas a Julio, medio puerto se entera. Medio puerto ya mira cuando corres más que revisas, dije. Julio llegó 20 minutos después en una furgoneta gris, con caja de herramientas y cara de pocos amigos. Me saludó con un golpe en el brazo sano. «Salcedo, hacía tiempo que no te metías en marrones ajenos». Este tiene pasajeros dentro aunque todavía no hayan subido. No preguntó más. Miró la manguera, soltó una palabra que no convenía repetir delante del hotel y pidió luz. Darío se la dio antes de que Adrián ordenara nada. La reparación no fue heroica. Aflojar, cortar, cambiar, ajustar, probar. La seguridad casi nunca parece cine. Parece un hombre sudando sobre una abrazadera mientras otro sostiene una linterna. A las 9:30, la salida de agua ya era regular. Julio limpió las manos con un trapo. Ahora aguanta, pero revisa después de la demo, y no salgas con calor si vuelve a gotear. Darío asintió. Adrián también, demasiado rápido. Perfecto,
Entonces podemos hacer la ruta. Podemos hacer una prueba de puerto y una salida limitada si el parte aguanta, dije. Sin pasajeros de más, sin música alta, chalecos puestos antes de soltar amarras. Víctor, ¿es eso o le digo a Pablo que no he visto condiciones? Adrián se mordió la respuesta porque Pablo Melero apareció por la entrada del Pantalán con 2 personas del hotel. Venía con carpeta y una cara educada que no confundía educación con ingenuidad. «Buenos días», dijo. «¿Interrumpo?» Adrián se recompuso al instante. «Para nada, justo terminábamos una revisión preventiva». Pablo miró la tapa del motor abierta, los guantes en mis manos, la manguera vieja en el trapo de Julio. «Preventiva a tiempo, espero». No sonrió. Adrián tampoco. Pablo no pidió discursos, pidió ver. Eso me gustó. «Procedimiento de embarque», dijo. Adrián empezó a hablar de bienvenida, ruta, calas, experiencia tranquila. Pablo lo escuchó, pero miraba las manos. Cuando Adrián señaló los chalecos colgados, Pablo preguntó: «¿Antes o después de soltar amarras?» Adrián giró hacia mí apenas un segundo. «Antes», dije yo. «Puestos y abrochados antes, niños revisados por tripulación». Darío sacó 3 chalecos y los dejó sobre el banco. «Tenemos tallas infantiles aparte», añadió, «y registro de revisión mensual». Adrián lo miró sorprendido. No sabía que su marinero había guardado bien lo que él llamaba paranoia. Pablo pasó páginas en su carpeta. «¿Quién puede cancelar por seguridad?» Adrián abrió la boca. «El patrón, naturalmente». Darío no dijo nada. Yo tampoco. Pablo levantó la vista. «¿Y si el patrón está presionado por un cliente importante?» El silencio fue corto, pero limpio. Adrián intentó sonreír. «Aquí todos somos responsables». «Eso no es una respuesta operativa», dijo Pablo. Entonces Darío habló. «Debería quedar escrito que tripulación puede pedir cancelación y que el patrón debe registrarla. Si no, nadie se atreve». No fue una frase perfecta, pero fue suya. Adrián se puso rojo. «Darío, no estamos improvisando normas ahora». «No improvisa», dije. «Está diciendo cómo se evita una salida mala». Pablo tomó nota. No hizo gesto de victoria ni de reproche, solo nota. Eso asustó más a Adrián que un grito. Hicimos la prueba de motor amarrados. Chorro regular, temperatura estable. Luego radio, aro, botiquín, lista de pasajeros prevista. Cada cosa pequeña ocupaba su lugar. Adrián se impacientaba con cada minuto, pero Pablo se calmaba con cada respuesta concreta. La salida, al final, se hizo sin invitados del hotel a bordo. Pablo aceptó una vuelta técnica de 15 minutos, Adrián al timón, Darío como tripulación, yo junto a la consola y Julio esperando en el Pantalán. A Adrián le pareció una humillación, a mí una decisión sensata. «Esto no luce», murmuró mientras soltaba amarras. «La seguridad casi nunca luce», dije. No respondió. Salimos despacio, sin música. Darío comprobó chalecos antes de movernos. Sus dedos temblaron menos cuando Pablo, desde el Pantalán, hizo una marca en su carpeta. El muchacho necesitaba que alguien viera que su prudencia no era cobardía. La lancha se portó bien, el motor mantuvo temperatura, la manguera nueva no perdió. Dimos una vuelta corta y regresamos sin teatro. Adrián atracó con precisión. Ese era parte del problema, no era incapaz. Elegía ser brillante en lo visible. Al bajar, Pablo pidió hablar aparte. Nos quedamos junto a la caseta. Él, Adrián, Darío y yo. Lara observaba desde lejos con la cámara guardada. Irene estaba junto a su coche. «La embarcación puede operar si el procedimiento se corrige», dijo Pablo. «Necesito documento claro antes de cualquier acuerdo. Responsabilidades, cancelaciones, mantenimiento y comunicación con huéspedes». Adrián recuperó aire. «Perfecto, lo preparamos. Y necesito saber cuál es la función real de Víctor». La pregunta cayó donde tenía que caer. Adrián me miró. «Víctor nos apoya, es de la familia». «No pregunté eso», dijo Pablo. Yo hablé antes de que Adrián pudiera vestirme con otra frase.
Hoy he venido a evitar una salida insegura. No soy asesor del proyecto mientras no pueda decir no por escrito. Pablo asintió. Entonces lo pondremos así. Colaboración puntual de revisión, sin aval permanente. Adrián hizo un gesto brusco. Eso suena fatal. Suena exacto, dijo Pablo. El silencio que siguió tuvo motor y gaviotas, pero aún así fue silencio. Irene se acercó 2 pasos. En su cara vi que empezaba a entender una diferencia. Ayudar a Adrián no era dejarle escribir la realidad. Pablo guardó la carpeta. Mañana revisamos el documento. Si está claro, hablaremos de una prueba limitada con huéspedes. Sin documento, no hay acuerdo. Se marchó con su gente. Julio también se fue, llevándose la manguera vieja en una bolsa. Lara no dijo nada. Me enseñó el pulgar desde lejos. El original seguía guardado. Adrián esperó a que todos se alejaran. ¿Contento? No. Claro. Hasta que no me veas de rodillas no estarás contento. Me quité los guantes despacio. Te equivocas. Te estoy dando una salida. Se rió. ¿Tú? Sí. Esta tarde, en la reunión, di la verdad sencilla. Que me empujaste. Que fue una estupidez peligrosa. Que lo llamaste broma y que no volverá a pasar. Pide perdón a tu equipo y acepta que Darío pueda parar una salida. Después hablamos de rutas. Adrián me miró con la cara de quien acaba de oír que debe entregar las llaves de su casa. ¿Delante de Darío? Delante de quienes suben gente a tu lancha. ¿Y de Irene? Sobre todo sin usar a Irene. Por primera vez no tuvo respuesta rápida. Luego miró hacia mi hija y la vieja máscara volvió a subirle a la cara. Tú no quieres seguridad, Víctor. Quieres que todos sepan que ganaste. No. Quiero que nadie vuelva a caer al agua para que tú parezcas fuerte. Me fui antes de que contestara. La crisis inmediata estaba resuelta, la mentira no. Y esa tarde Adrián tendría una oportunidad limpia de elegir. La reunión para cerrar el documento quedó a las 5 en la mesa exterior de la caseta. Yo llegué 10 minutos antes. No quería entrar como quien sorprende a nadie. Quería que todo estuviera limpio. Luz de tarde, papeles sobre la mesa, Darío presente, Pablo avisado de que revisaríamos procedimientos, no heridas familiares. Traía una hoja escrita a mano, no era larga, 3 puntos. 1. Adrián reconocía ante su equipo que empujar a una persona al agua fue una imprudencia y no una broma. 2. Pedía disculpas a quienes estaban a bordo, sin obligar a nadie a reírse. 3. Aceptaba por escrito que Darío podía detener una salida si veía riesgo, dejando constancia en el cuaderno. No pedía dinero. No pedía que se arrodillara. No pedía que Lara subiera el vídeo ni que Pablo lo expulsara. Era una verdad pequeña y una regla grande. Suficiente para separar negocio de orgullo. Darío llegó primero. Se quedó leyendo mi hoja sin tocarla. No va a querer. Entonces que no quiera delante de sí mismo. ¿Y si me echa? Esa pregunta pesaba más que cualquier discurso. Yo podía hablar de dignidad porque mi pensión llegaba igual a fin de mes. Darío tenía alquiler, madre enferma en Elda y una temporada que pagaba medio año. Si te echa por pedir seguridad, Pablo debe saberlo antes de firmar, dije. ¿Eso no me paga la luz? No, pero salir con miedo tampoco te devuelve la vida si algo pasa. No le gustó la respuesta. A mí tampoco. La verdad rara vez paga facturas el mismo día que aparece. Pablo llegó con su carpeta. Lara, sin que nadie la hubiera invitado, se sentó en un banco cercano. No sacó la cámara. Eso me pareció una forma de respeto. Irene no estaba. Yo había pedido a Adrián que viniera solo. Adrián llegó con Irene. La vi antes que a él. Mi hija caminaba medio paso por detrás, con una carpeta contra el pecho. No quería estar allí, pero había venido. Adrián sabía que su presencia cambiaba el aire. Cualquier frase mía podía convertirse en ataque a la familia. Dijiste solo, le recordé. Irene lleva la parte de reservas, respondió. Tiene derecho a estar. Irene no me miró. Eso me dolió más que si hubiera discutido. Adrián dejó una tablet sobre la mesa. Antes de empezar con tus condiciones, quiero que todos vean algo. Lara hizo un corte más limpio, sin dramatismos. Lara levantó la cabeza.
Yo no hice ese corte. Adrián ni la miró. Me refiero al material trabajado. Pulsó la pantalla. Apareció la misma música alegre, pero ahora el montaje era más descarado. Mi cara antes de caer. El agua. Una risa recortada de otro momento. Un plano de Miguel sonriendo que no pertenecía al instante. La frase «refréscate, viejo» no estaba. Mi tos tampoco. Pablo vio el vídeo completo sin cambiar la cara. ¿Esta es la versión oficial?, preguntó. Adrián sonrió. Es una versión de marketing, para redes si al final la usamos. Muestra que no hay trauma. No muestra lo que pasó, dije. Irene apretó la carpeta. Papá, no empecemos. Esa frase, allí, delante de Pablo, de Darío y de Lara, me hizo entender que Irene todavía intentaba salvar no solo el contrato, sino la imagen de su casa. Si yo hablaba, ella sentía que se le caían las paredes. Puse mi hoja sobre la mesa. Precisamente para no empezar de cualquier manera, propongo esto. Adrián ni la leyó. Ya estamos con el acta del abuelo. Darío bajó la mirada. Pablo no. Leamos, dijo Pablo. Adrián hizo un gesto de fastidio, pero no pudo negarse sin quedar peor. Pablo tomó la hoja y la leyó en voz alta. Su voz no tenía emoción, y por eso cada punto sonaba más claro. Cuando terminó, hubo unos segundos de quietud. Lara miraba a Adrián. Darío miraba sus propias manos. Irene miraba la hoja. Esto no es una condición comercial, dijo Pablo. Es una condición de confianza. Adrián se inclinó hacia adelante. Es una humillación personal disfrazada de seguridad. No, dije. Humillación fue empujar a alguien al agua y pedirle después que sonriera para tu vídeo. Irene levantó por fin la vista. No había rabia en sus ojos. Había cansancio. Tal vez era la primera vez que oía las dos escenas juntas. El empujón y la firma, la risa y el nombre en la presentación. Adrián, dijo ella despacio, pedir perdón no te quita la empresa. Él se volvió hacia ella con la herida teatral de quien acaba de sentirse traicionado. ¿Tú también? No digo que papá tenga razón en todo. Digo que esto se puede decir. Fue poco, pero en una casa acostumbrada al silencio, poco puede sonar como una puerta abriéndose. Adrián cambió de color. Claro, muy fácil. Yo digo delante de mi empleado y del hotel que empujé a mi suegro. Luego todos están tranquilos, ¿no? ¿Y cuando esto salga por ahí? Cuando Lara lo cuente. Cuando Darío se crea con derecho a llevar la empresa. Darío se enderezó. Yo no quiero llevar nada. Quiero no salir mal. Tú quieres cubrirte. Sí, dijo Darío sorprendiéndose a sí mismo. También, porque cuando algo pasa, el que estaba al lado del motor también sale en la foto. Pablo dejó la hoja sobre la mesa. Adrián tiene una salida sencilla. Adrián miró la hoja con desconfianza. En realidad era una trampa, pero no una que yo hubiera construido con mentira. Era una trampa hecha de verdad, puesta a la vista. No voy a firmar eso, dijo. Irene cerró los ojos. Pablo no se movió. ¿Qué parte no puede asumir? La palabra empujé. Fue un gesto, una broma física, torpe, si queréis. Pero no voy a poner por escrito que empujé a mi suegro al agua como un criminal. Nadie puso criminal, dije. Lo pone entre líneas. Adrián cogió la tablet y abrió otro archivo. Tengo una propuesta más razonable. Durante la grabación promocional se produjo una caída accidental al agua. La empresa reforzará sus protocolos para evitar malentendidos. Eso es profesional. Eso es mentira con corbata, dijo Lara. Todos la miramos. Ella se encogió, pero no retiró la frase. Adrián apuntó con el dedo hacia ella. Tú has venido a trabajar, no a opinar. Vine a grabar, y grabé. Irene palideció. Lara, por favor. No era amenaza todavía. Era aviso de que el aire se estaba llenando de algo que Adrián no controlaba. Él se levantó. Esto se está convirtiendo en un juicio. Víctor quería esto desde el principio. Me ayuda con la manguera para quedar como santo y luego me pone delante del hotel una confesión escrita. Muy bonito. Te puse delante una salida, dije. No, me pusiste delante a mi mujer,
a mi empleado y a mi cliente, para que todos me vieran bajar la cabeza. Irene habló apenas. Adrián, solo tenías que decir que estuvo mal. Él golpeó la mesa con la palma. No fuerte, pero suficiente para que los papeles saltaran. Tú ahora no. Y ahí, más que con cualquier vídeo, Irene lo vio. No se fue. Se quedó sentada, mirando a Adrián con la cara de quien acaba de oír una puerta cerrarse desde fuera. Pablo recogió mi hoja. Sin reconocimiento claro y sin autoridad operativa no puedo recomendar acuerdo. Puedo escuchar otra versión mañana si trae el documento corregido. Adrián soltó una carcajada corta. Otra versión, claro. Todos contra mí, pero hablamos de versiones. Lara sacó el móvil, no para grabar, sino para mirar la pantalla. «Yo tengo el original», dijo. «No lo usé porque Víctor pidió no humillar a nadie. Pero si mañana dices que fue una caída accidental, no voy a sostenerlo». El aire cambió. Adrián entendió que la mentira ya no dependía solo de mi memoria. «¿Me estás amenazando?» «No. Te estoy avisando de que no voy a editar la realidad por ti». Darío se puso de pie. «Yo tampoco firmo una salida donde no pueda parar si veo riesgo». Adrián lo miró sin reconocer a la gente que él mismo había empujado hasta ese borde. Irene se levantó al fin. «Adrián, vámonos». «¿Para qué? ¿Para que tu padre prepare el siguiente numerito?» No respondí. Ya no hacía falta. El numerito lo estaba haciendo él solo. Pablo cerró su carpeta. «Mañana a las 10, aquí. Traiga documento definitivo y una versión completa del incidente. Ya forma parte de la confianza del operador». Adrián tomó la tablet con un movimiento brusco. Antes de irse, se inclinó hacia mí. «Te vas a arrepentir de esto». Lo dijo bajo, como quien quiere poder negarlo después. Irene lo oyó, Lara también, Darío también. Pablo no estoy seguro, pero levantó la vista. Cuando se marcharon, Lara se acercó a mí. «Si mañana miente, pongo el audio sobre la mesa. Solo ahí». Asentí. No me alegraba. La oportunidad había sido pequeña, limpia y posible. Adrián la había roto porque pedir perdón le parecía más peligroso que poner gente en una lancha bajo una versión falsa. A las 10 el puerto parecía demasiado claro. Esa luz limpia de mañana no favorece a las mentiras, les quita rincones. Pablo llegó puntual. Darío ya estaba junto a la mesa, con el cuaderno de salida y la carpeta azul. Lara se sentó al borde, sin cámara visible, solo con el móvil boca abajo. Irene vino sola. Adrián llegó 3 minutos tarde. Traía camisa nueva, sonrisa preparada y un documento impreso. Lo dejó delante de Pablo con aire de poner una carta ganadora. «Aquí está el protocolo corregido». Pablo lo tomó. Primero, la versión completa del incidente. Adrián suspiró mirando al cielo. De acuerdo, durante una grabación familiar, Víctor se movió hacia el borde para hacer una broma. Yo hice un gesto, perdió el equilibrio y cayó. Todos nos asustamos, se sacó del agua enseguida. Después se ha exagerado porque hubo tensión familiar. No sentí rabia inmediata, sentí algo más frío. La mentira ya no iba vestida de nervios, venía peinada. Pablo me miró. «Víctor». Yo no me moví hacia el borde para hacer una broma. Adrián levantó las manos. «Claro, tu versión». «No hace falta mi versión todavía», dije. «Pregúntale a Darío dónde estaba mi chaleco». Darío tragó saliva. «Puesto, pero no ajustado del todo». Adrián había pedido que no se vieran tanto las correas. Adrián giró hacia él. «Eso no fue así». Darío se puso pálido, pero no bajó la cabeza. «Sí fue». Irene miró a su marido. Lara puso la mano sobre su móvil sin levantarlo. Pablo siguió. «¿Quién tiró el aro?» «Darío», dije. Darío asintió. Adrián se rió. «¿Ahora también es delito no tirar un aro en 2 segundos?» Estaba controlando la situación. Lara levantó el móvil. «En el audio no parece que controlaras nada». Adrián se volvió hacia ella. «Cuidado, Lara». No gritó. Por eso sonó peor. Pablo levantó una mano. «Si existe un registro que afecta la confianza del operador, prefiero escucharlo aquí.
no verlo luego en redes. «No va a redes», dijo Lara. «Lo prometí». Me miró. Asentí una vez. No quería aquel sonido en el mundo. Pero Adrián había traído una versión falsa a la misma mesa donde se decidía si familias subirían a su lancha. Lara puso el móvil sobre la mesa y reprodujo solo un fragmento. Primero ruido de motor bajo, luego Adrián diciendo: «Que no se vean tanto las correas». Mi voz: «El chaleco no estorba si alguien cae». Risas. Luego su voz más cerca del micro. «Vamos a refrescar un poco el ambiente». Se oyó un golpe corto, agua, un grito de Irene y después la frase: «¡Refréscate, viejo!». Nadie se movió. El audio siguió 2 segundos más. Miguel gritando: «¡Abuelo!». Darío pidiendo el cabo. Adrián diciendo: «Está bien, Víctor es de hierro». Lara paró. No hubo satisfacción. No hubo victoria. Solo una mesa con 5 personas mirando el espacio entre lo que Adrián había dicho y lo que todos acababan de oír. Pablo fue el primero en hablar. ¿Quiere corregir su versión? Adrián tenía la cara blanca por debajo del bronceado. Es un audio sacado de contexto. Darío soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué contexto arregla eso? Adrián le clavó los ojos. Tú cállate. Pablo cerró el documento de protocolo sin leer más. No, precisamente no. Irene se había quedado inmóvil. No lloraba. Creo que por primera vez no tenía energía para llorar. Miraba el móvil de Lara, y allí no parecía estar solo la voz de Adrián, sino una semana entera de frases que ella había repetido por él. Pablo apoyó las manos sobre la carpeta. El hotel no puede firmar un acuerdo de temporada con un operador que oculta un incidente de seguridad y presiona a testigos para convertirlo en broma. Adrián reaccionó con un sobresalto, casi quemado por agua hirviendo. ¿Testigos? ¿Ahora esto es un sumario? Fue mi suegro, mi familia, no un cliente. Precisamente por eso me preocupa, dijo Pablo. Si trata así a alguien cuyo nombre usa como garantía, ¿qué hará con un cliente que no le convenga? Adrián miró a Irene, esperando que ella entrara. Irene no entró. Darío cerró el cuaderno de salida. Yo no salgo con grupos si no queda escrito que puedo parar por seguridad. Tú no decides eso, dijo Adrián. Entonces no cuentes conmigo. La frase dejó a todos quietos. Darío no la dijo fuerte. La dijo como quien acaba de notar que el suelo bajo sus pies puede romperse, pero prefiere eso a seguir caminando sobre una tabla podrida. Adrián se acercó a él. Piensa bien lo que haces. Hay mucha gente esperando cobrar. Lo pienso desde hace meses. Pablo tomó nota. Para el hotel esta posición es razonable. Adrián golpeó la mesa con 2 dedos. Claro, claro. Ahora el marinero es el responsable, el viejo es el héroe, la cámara es la jueza y yo soy el monstruo. No, dije. Tú eres el patrón. Por eso pesa más. Me miró con odio limpio. Ya no quedaba sonrisa, ni familia, ni marketing. Tú querías esto. Yo quería que dijeras la verdad cuando todavía era pequeña. Lara guardó el móvil. Lo hizo despacio, para que se entendiera que el audio no era un arma abierta, sino una puerta que Adrián había obligado a abrir. Pablo se puso de pie. El acuerdo queda pausado. Revisaremos alternativas para no cancelar todas las actividades, pero Costa Clada no será presentada como operador principal bajo estas condiciones. Adrián tardó un segundo en entender la frase completa. Cuando la entendió, ya no miró a Pablo, miró a Irene. ¿Vas a dejar que hagan esto? Mi hija parpadeó. Adrián. No, ahora no me vengas con Adrián. Tú llevas las reservas. Tú sabes lo que hemos metido aquí. Diles que esto es una locura familiar, que tu padre está dolido y que se nos fue una broma. Diles que somos una empresa seria. Irene parecía más pequeña de pie junto a la mesa. Durante años, Adrián había convertido ese tono en una orden que sonaba a necesidad. He oído el audio, dijo ella. Ya lo habías oído en tu cabeza, Irene. Estabas allí, y aún así sabes que no soy un peligro. No se trata solo de si eres un peligro. Claro que sí. O estoy con vosotros o contra vosotros. Eso quiere tu padre.
No respondí. Si hablaba, le regalaba el papel que estaba repartiendo. Adrián dio un paso hacia ella. «Mira a Pablo y dile que confías en mí». Irene miró a Pablo, luego a Darío, luego a Lara. Al final me miró a mí. No le hice ningún gesto. No quería ganarla como se gana una discusión. Quería que por una vez no tuviera que elegir bajo amenaza. «Confié en ti cuando dijiste que papá exageraba», dijo ella. «Repetí tus palabras». «Porque eran verdad». «No, porque eran más fáciles». Adrián se quedó quieto. Esa frase lo desarmó más que el audio. «¿Me vas a hundir tú también?» Irene apretó la carpeta contra el pecho. «No, pero no voy a decir que no pasó». El puerto siguió respirando alrededor. Pasos, motores, agua contra cascos. Nadie aplaudió. Nadie ganó nada limpio en ese instante. Pero Adrián perdió algo que llevaba años usando. A mi hija como escudo inmediato. Pablo guardó sus papeles. Enviaré una propuesta revisada esta tarde. Darío, si está dispuesto, hablaremos de una ruta piloto limitada bajo supervisión externa. Adrián, usted no será el rostro de esa ruta mientras esto no se aclare. Adrián se rió, pero ya no había público para esa risa. ¿Mi propia empresa sin mi cara? Su empresa con condiciones, dijo Pablo, o sin contrato. Darío miró al suelo. No parecía triunfar. Parecía asustado por la puerta que acababa de abrirse. Adrián recogió la tablet. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Has puesto a mi mujer contra mí, a mi empleado contra mí y a mi cliente contra mí». «No, te escucharon». Por un segundo pensé que iba a empujarme otra vez, no al agua, sino contra la mesa. Pero allí no había cámara que lo salvara, ni risa que lo tapara. Solo gente mirando. Irene se acercó a él. «Vamos, tú no me das órdenes». Ella recibió la frase sin moverse. Luego dijo, «No, solo dejo de obedecer todas las tuyas». Adrián salió del pantalán sin esperarla. Irene no lo siguió enseguida. Se quedó frente a mí. «Papá, no puedo hablar ahora». «Lo sé. Pero lo oí». No hacía falta más. No todavía. Lara se marchó sin subir nada a ninguna parte. Darío guardó el cuaderno con manos torpes. Pablo hizo una última llamada al hotel y usó una frase que Adrián no alcanzó a oír. «No cancelamos todo. Cambiamos responsable y formato». Ahí entendí que el golpe no había terminado en el audio. La consecuencia acababa de empezar. La propuesta de Pablo llegó esa misma tarde. No la envió al grupo familiar, sino a los correos de trabajo. Adrián, Irene, Darío, Lara por la parte de comunicación y yo solo como copia informativa. El asunto era seco. Ruta piloto limitada, condiciones revisadas. Lo leí en la cocina, con Carmen sentada enfrente. No había una palabra de castigo. Eso lo hacía más duro. El Ecohotel retiraba el acuerdo de temporada en su forma original. No habría campaña con Adrián como rostro de seguridad. No habría vídeo promocional con mi nombre. No habría salidas familiares vendidas como experiencia premium hasta nueva evaluación. En su lugar, ofrecían 2 semanas de rutas piloto, pocas plazas, solo con condiciones escritas. Revisión técnica antes de cada salida, chalecos abrochados, parte de viento archivado, pasajeros registrados y autoridad operativa de Darío para detener la ruta. La comunicación al cliente la haría el hotel, no Adrián. Lara retiraba el vídeo y no participaría en ninguna pieza que usara la caída como contenido. Adrián conservaba la empresa. No le quitaban las lanchas, no le prohibían trabajar, pero le quitaban lo que más había querido vender. Su cara tranquila al timón, ni reputación detrás y la idea de que nadie podía pararlo. Carmen terminó de leer antes que yo. Esto le va a doler más que una denuncia. Porque no puede llamarlo persecución. Lo llamará igual. Tenía razón. A los 3 minutos, Adrián llamó. No contesté. A los 4, llamó a Irene. A los 6, recibí un mensaje suyo. Espero que estés satisfecho. Me has quitado la temporada. Respondí. No, te han quitado la mentira.
No volvió a escribir. Darío me llamó desde el puerto. «Don Víctor, Pablo quiere que firme como responsable operativo de las rutas piloto. Yo no sé si...». Se quedó a medias. Oía voces detrás y cajas moviéndose. «¿No sabes si puedes?» «Sé llevar una lancha, sé revisar. Pero esto es otra cosa. Adrián dice que soy un traidor. Adrián necesita que alguien sea culpable. Si acepto, parece que le robo la empresa». Miré a Carmen. Ella negó con la cabeza. «No le dejes cargar con culpa ajena. Darío, no aceptes para ganarle. Acepta solo si vas a cumplir el procedimiento aunque te incomode». Hubo silencio. «Eso sí puedo hacerlo. Entonces no le robas nada. Haces el trabajo que él vendía». Más tarde supe que la reunión en el puerto fue tensa. Adrián intentó presentarse como imprescindible. Pablo no lo expulsó. Le dejó administración, mantenimiento documentado y proveedores, pero no la cara pública ni el mando de las salidas piloto. Los empleados no perdieron la semana. 2 rutas se mantuvieron bajo formato reducido. Julio revisó motor y refrigeración. Darío firmó el cuaderno con mano temblorosa. El hotel mandó a una coordinadora para explicar el servicio piloto. Nada de eso era espectacular. No había policía ni jueces. Pero en el puerto las noticias pequeñas viajan rápido. Al final del día, todos sabían que Adrián ya no podía decir «aquí mando yo», mientras otros sostenían sus errores. Lara me envió un mensaje. «He borrado el corte promocional. Guardo el original por si vuelve a mentir. No lo subiré». Le respondí «gracias, así basta». Irene vino a casa al anochecer, sola. No entró enseguida, se quedó en la reja, igual que Adrián 2 noches antes, pero sin voz de mando. Carmen fue a abrir y la abrazó. Mi hija se deshizo ahí, en el hombro de su madre, sin decir una palabra. Yo esperé en la cocina. No era castigo. A veces un padre tiene que dejar que una hija llore primero con quien no le pide explicaciones. Cuando se sentó frente a mí, parecía agotada. «Miguel no quiere hablar con Adrián», dijo. No respondí. Esa no era una noticia para usar contra nadie. Le preguntó si era verdad lo del audio. Adrián le dijo que los adultos a veces se calientan. Miguel le contestó que el mar no entiende eso. Me miré las manos. Oír mis palabras en la boca del niño me dio orgullo y miedo. Orgullo porque había entendido. Miedo porque entender demasiado pronto también pesa. «No lo empujes contra su padre», dije. Irene levantó la vista, sorprendida. «¿Después de todo?» «Precisamente después de todo. Miguel necesita ver claro, no ser usado por otro bando». Ella se limpió la cara. «Yo lo usé. No a Miguel, a ti». Repetí lo que Adrián decía porque si no lo repetía tenía que mirar lo que había pasado. No la abracé enseguida. A veces el perdón rápido tapa la frase que por fin salió entera. «Lo sé». «¿Estás enfadado conmigo?» «Sí», asintió, aceptándolo. «Pero sigo siendo tu padre». Entonces sí me levanté y la abracé. No fue un final feliz. Ella seguía casada con un hombre que acababa de perder control, dinero y cara pública. Yo seguía siendo el viejo que había llevado la verdad al puerto. Entre nosotros había una grieta, pero por primera vez no estaba cubierta con una alfombra. Antes de irse, Irene dejó sobre la mesa una copia de la presentación vieja. «La he quitado del ordenador de la empresa», dijo. «Tu foto ya no está». 2 días después vi la primera ruta piloto desde lejos. No fui al Pantalán. Me senté en un banco del paseo con una gorra baja y un café que se enfriaba en la mano. Darío hizo embarcar a 6 huéspedes, no a 10. Chalecos puestos antes de soltar. Una mujer del hotel explicó que era una salida tranquila, sin música alta, con regreso si el patrón o la tripulación lo consideraban necesario. Adrián estaba en la caseta, hablando por teléfono. No llevaba camisa blanca de vídeo. Llevaba una camiseta vieja y cara de no haber dormido. Miraba la lancha como se mira una casa propia desde la acera después de cambiar la cerradura. Cuando Darío soltó amarras, Adrián dio un paso instintivo hacia la lancha. Luego se detuvo. Pablo estaba cerca.
No tuvo que decir nada. La lancha salió despacio. El motor sonaba limpio. Darío no parecía un héroe. Parecía un hombre concentrado. Eso bastaba. Esa tarde, Adrián apareció en mi casa. No llamó al timbre. Se quedó fuera de la reja hasta que Carmen lo vio desde la ventana. Yo salí al patio. «Víctor». Era la primera vez en mucho tiempo que mi nombre en su boca no venía con burla ni con necesidad inmediata. Venía vacío. «¿Qué quieres?» Miró la calle. No había nadie. Irene se ha ido con Miguel a casa de tu hermana. Yo ya lo sabía. Irene me había llamado antes, no para pedirme permiso, sino para avisar. Es su decisión. Adrián apretó los dedos contra la reja. «Me has dejado sin temporada». «No, te han dejado una parte, sin tu teatro. Eso no es mi empresa». «Entonces quizá confundiste empresa con escenario». Levantó la vista. Por un segundo vi al hombre asustado que había debajo del Capitán Alegre. Casi me dio pena. Casi. «Ayúdame a hablar con Irene», dijo. Ahí estaba otra vez. Ayuda. Pero ya no sonaba a orden. Sonaba a puerta cerrada. «Puedes hablar con ella sin mí», dije, «si sabes hablar sin presión». Se rió por la nariz. «Ahora todos me dais lecciones». «No. Ahora las escuchas porque ya no puedes apagar a todos». Adrián apoyó la frente contra la reja. Parecía cansado de sostener su versión, pero al levantar la cara aún buscaba una salida donde él no perdiera del todo. «Dile que yo hice esto por la familia». «No. Víctor, no voy a traducir tus actos a un idioma más cómodo. Si quieres decirle algo a Irene, díselo tú. Sin usarme a mí, sin usar a Miguel, sin usar sueldos, sin usar temporada». Se quedó callado. «¿Y si no vuelve?» Esa pregunta no tenía capitán, solo miedo. Por eso contesté más bajo. «Entonces tendrás que vivir con lo que hiciste sin convertirlo en culpa de otro». Adrián apartó la vista. En la calle pasaron dos chicos con toallas al hombro, riéndose de algo pequeño. El mundo seguía, cruel en su normalidad. «Me quitaste mi nombre en el puerto», dijo. «No. Te quitaron el nombre que usabas para tapar cosas. El tuyo lo puedes reconstruir, si sabes empezar por la verdad». No le abrí la reja. La frontera no necesitaba ruido. Cuando se fue, Carmen salió al patio. «¿Te ha dado pena?» «Sí». «¿Y?» «La pena no firma mentiras». Esa noche supe por Irene que Adrián había pedido ver a Miguel, pero ella puso condiciones, sin hablar mal de nadie, sin llamar traidor a Darío, sin decir que el abuelo le había robado nada. No sabía si Adrián las cumpliría. La diferencia era que ahora alguien se las ponía. La consecuencia dura no fue verlo destruido, fue verlo fuera del sistema que había usado. Mi nombre, el silencio de Irene, el miedo de Darío, la cámara de Lara y la admiración de Miguel. Todo seguía existiendo, pero ya no estaba a su servicio. Miguel vino el domingo por la mañana. Irene lo trajo y se quedó en el coche porque el niño había pedido hablar conmigo solo. A los 12 años uno no debería pedir esas cosas, pero a veces la familia obliga a crecer por una esquina. Lo encontré más alto. No era verdad. Solo estaba más serio. «Mamá dice que puedo quedarme 1 hora». «Entonces tenemos 1 hora». Entramos al cobertizo. El silbato estaba sobre la mesa, ya limpio, pero yo había dejado sin cerrar la pequeña anilla del cordón. Miguel lo vio enseguida. «¿Lo arreglaste?» «Casi. Falta probarlo bien». Le di una lija fina y el cordón azul. No le hice un discurso. Los niños escuchan mejor con las manos ocupadas. Él pasó la lija por el borde marcado. «Papá dice que Darío le quitó el barco». Darío no le quitó el barco, le quitaron la forma de usarlo. ¿Es lo mismo? No. Miguel pensó. Afuera, Carmen regaba las macetas. El agua golpeaba la tierra con un sonido pequeño, muy lejos del golpe contra el casco. «Papá me preguntó si quería ir con él esta semana», dijo. «Mamá dijo que solo si no hablaba mal de nadie». «¿Y tú quieres?» El niño tardó.
No lo sé. Esa fue una respuesta sana. Preferí ese no lo sé a una valentía prestada. No tienes que decidir hoy. Pero si no voy, parece que estoy contra él. Dejé la herramienta sobre la mesa. Miguel, querer a alguien no significa subir a cualquier lancha que te ponga delante. Me miró. Esa frase era para él, pero también para Irene y para mí, por los años en que subía demasiadas lanchas familiares para no hacer olas. Terminamos de cerrar la anilla. Le pedí que soplara. El silbato sonó limpio, agudo, casi insolente. Carmen asomó la cabeza por la puerta. «Bueno, ese ya no está ronco». Miguel sonrió apenas. Luego me tendió el silbato. «Es tuyo». Era mío. No lo cogió. «Abuelo, no es premio», dije, «ni castigo para tu padre. Es responsabilidad pequeña. Si lo llevas, recuerda que no sirve para mandar, sirve para avisar». Él cerró los dedos alrededor del metal. Esta vez no lo apretó como el día de la lancha. Lo sostuvo con cuidado. Cuando salimos al patio, Irene estaba junto a la reja. Había bajado del coche sin que la oyéramos. Tenía los ojos cansados, pero no rojos. «Mamá dice que el café está hecho», le dije. «Ahora entro». Miguel miró a su madre. El abuelo me dio el silbato. Irene respiró hondo. «Entonces cuídalo». No dijo «devuélveselo». No dijo «no hagas sentir mal a tu padre». Solo «cuídalo». Fue una frase pequeña, pero en nuestra familia las frases pequeñas habían empezado a mover muebles grandes. Miguel entró en casa con Carmen. Irene y yo nos quedamos en el patio. «Adrián quiere venir esta tarde», dijo. «Esta es tu casa también, pero no voy a abrirle para que repita lo mismo. No te lo pido». La miré. Esperé él solo por Miguel, él solo para que no se hunda, él solo esta vez. No llegó. «No sé qué voy a hacer con mi matrimonio», dijo, «pero ya no voy a pedirte que digas que no pasó». Asentí. No había que llenar ese momento con consejos. Irene había tardado años en decir una frase propia. Yo podía darle unos segundos de aire. «Me equivoqué contigo», añadió. Sí. Le dolió, pero no retiré la palabra. Y aún así, si algún día necesitas ayuda de verdad, la tendrás. Lo que no tendrás es mi firma para una mentira. Irene cerró los ojos. Esa frontera, por dura que fuera, parecía dejarla respirar. Adrián llegó por la tarde. Esta vez no vino con tablet, ni carpeta, ni urgencia de motor. Vino con una bolsa pequeña de ropa para Miguel y una cara que intentaba ser humilde sin saber todavía cómo. No pasó de la reja. Irene salió primero. Hablaron en voz baja junto a la acera. Yo no escuché, no quise escuchar. Hay conversaciones que no pertenecen al padre, aunque el padre haya pagado parte del precio para que existan. Miguel se quedó dentro, mirando por la ventana con el silbato colgado al cuello. Carmen le puso una mano en el hombro. Al cabo de unos minutos, Irene entró. «Quiere hablar contigo». «¿Tú quieres que hable?» Ella pensó antes de contestar. «Quiero que si hablas, no lo rescates por mí». Eso era nuevo. Salí al patio. Adrián estaba al otro lado de la reja, igual que 2 noches antes, pero sin la frase «me puedes salvar la temporada». Tenía los ojos hundidos. «¿Víctor?» «Adrián». Se pasó la mano por la cara. «He perdido mucho». «Sí». Esperaba que yo añadiera «lo siento». No lo hice. «Darío sale mañana otra vez», dijo. «Pablo está contento con él. La gente comenta. Algunos creen que soy un inútil». «¿Lo eres?» La pregunta lo descolocó. «No». «Entonces trabaja para demostrarlo». Se agarró a la reja. No sé cómo volver a entrar. No hablaba solo de mi casa. Lo entendí. También entendí que no era mi tarea construirle una puerta nueva. Sin mentira, dije, sin presión, sin mandar a Irene delante, sin pedirle a Miguel que te admire antes de verte cambiar. Adrián bajó la cabeza. ¿Y tú? Yo no vuelvo a ser tu aval. La frase quedó entre nosotros. No era insulto, era cierre. Miguel salió entonces al patio. Irene quiso detenerlo, pero él negó con la cabeza.
Caminó hasta la reja y se quedó a mi lado, no detrás de mí. Eso también era importante. Adrián miró el silbato. ¿Te lo ha dado el abuelo? Miguel asintió. Para avisar, no para mandar. Adrián cerró los ojos un segundo. Tal vez esa frase le dolió más que todo lo que yo había dicho, porque venía del niño que antes lo miraba convencido de que el timón era una corona. Miguel, yo... El niño esperó. Adrián buscó palabras y por una vez no encontró una broma. Hice mal, dijo al fin, con tu abuelo, y contigo por hacerte mirar eso. No fue una gran disculpa, no limpió una semana, no devolvió el contrato ni la confianza, pero no dijo si alguien se sintió mal, no dijo se entendió mal, dijo hice mal. Para ese hombre era empezar desde el suelo. Miguel miró hacia mí. Yo no aprobé ni desaprobé. Esa conversación debía sostenerse sin mi mano. Mamá dice que puedo verte el sábado, dijo el niño. Si no hablas mal del abuelo ni de Darío. Adrián soltó una risa pequeña, rota. Tu madre ahora pone reglas. Irene desde la puerta contestó. Sí. Nadie sonrió. Pero algo en el patio cambió de sitio. No era reconciliación. Era una casa aprendiendo que las reglas también pueden proteger por dentro. Adrián dejó la bolsa junto a la reja y se fue. Esta vez no aceleró el coche. Eso fue lo único que pude concederle en silencio. Al anochecer llevé a Miguel a caminar hasta el paseo. El mar estaba precioso, plano, brillante, casi inocente. Así engaña a los que creen que la belleza vuelve inofensivas las cosas. Nos sentamos en un banco. Miguel hizo sonar el silbato una vez muy bajo. Demasiado fuerte para jugar, dijo. Eso. Nos quedamos mirando el agua. A lo lejos una lancha salía del puerto despacio. Quise pensar que era la de Darío. Chalecos puestos, lista revisada, alguien con permiso para decir no. Abuelo, dijo Miguel, ¿tú querías que papá perdiera? La pregunta llegó tarde, pero tenía que llegar. No, quería que dejara de ganar con cosas ajenas. ¿Te refieres a tu nombre? Como mi nombre, el silencio de tu madre, el miedo de Darío y tus ganas de creer que todo era una broma. Miguel miró el silbato. Entonces no es venganza, pensé antes de responder. No quería una palabra bonita para algo que había dolido a todos. A veces la justicia se parece a quitar una mano de encima. El que tenía la mano dice que lo empujaste, pero solo dejaste de sostenerlo. El niño no dijo nada. No hacía falta que lo entendiera entero ese día. Volvimos a casa cuando se encendieron las farolas. Irene estaba en la cocina con Carmen. Habían hecho café, pero ninguna había puesto 3 tazas por costumbre. Esperaron a preguntar. También era respeto. Antes de entrar miré hacia la calle. La reja estaba cerrada, no con rabia, sino con claridad. Adrián podía volver algún día con verdad, no con urgencia. Podía pedir hablar, no exigir ayuda. Podía reconstruir su nombre sin apoyarlo en los demás. Pero mi nombre ya no estaba para tapar su miedo. Si alguien te dice que una humillación fue solo una broma, mira quién acabó mojado, quién siguió riendo y quién te pide después silencio por el bien de todos. En el mar y también en la familia, una broma que necesita mentira para sobrevivir ya no es broma. Es una advertencia. Tardé 67 años en entender que no hacer una escena no significa callar para siempre. A veces uno se abrocha el chaleco, recoge el silbato, ayuda a que nadie se ahogue y luego dice la frase más difícil. Hasta aquí. Con mi nombre no.